Ustedes ya han visto cómo se ha hecho la corrección. Ahora vamos a entregarles también qué es lo que se han equivocado cada uno de ustedes, para que lo tomen en cuenta cuando hagamos el levantamiento de las observaciones. A ver, ¿se puede ver la pantalla? Sí, doctor. Ya. Ya. Las observaciones han sido más extensas que en el primero, porque cada uno se ha equivocado en cosas particulares en su trabajo. Entonces, quiero que sean lo más precisos en levantar las mismas. Listo. Vamos a ver. Primero, ya conocen el Excel. Acá tenemos vuestros nombres, al grupo al cual están perteneciendo. Otra cosa que nos hemos dado cuenta es que este segundo aporte han dejado de trabajar en grupo, ¿no? Se supone que hay que seguir haciéndolo, porque hay personas que tienen un mejor desempeño siempre en cada grupo, y hay también gente que está un poquito más rezagada que los demás. Entonces, si es un grupo, tienen que apoyarse. ¿Ya? Este es su proyecto. Ha cambiado en algunos aspectos. Hay 3 personas que han hecho cambios sustanciales en sus trabajos. Uno de ellos que lo cambió totalmente, lo cual ha sido una mala idea, porque bueno, se debió probar previamente, pero eso ya lo veremos más adelante. Los demás han continuado con sus temas. La calificación del primer aporte corresponde hasta aquí, delimitación. Todos estos ítems se calificaron en el primer aporte. Y en el primer aporte, esta fue la calificación de todos los ítems. Además, les puse una nota adicional por el desempeño grupal para los antecedentes, el cual fue sumado en la nota final, ¿no? Le sumamos el 10% de lo obtenido en los antecedentes. 10%, solamente el 10% de la nota obtenida en los antecedentes, que alcanzaba en muchos casos a un 1.5, 1.6, en el mejor de los casos. Para este segundo aporte, hemos calificado desde antecedentes hasta técnicas e instrumentos, ¿no? Ustedes ya saben ya la ficha de calificación, les he pasado al inicio del semestre. Ya saben cada acápite cuánto es lo que vale, cuánto es lo que se califica. Esto en verde, rendimiento adecuado, muy adecuado. Un verde claro es aceptable. Regular el amarillo es insuficiente, ¿saben? Es suficiente si es que está en naranja, y es muy defectuoso en este caso, o insuficiente si está en rojo. Eso ya lo saben, es la calidad. Entonces, de estos casos, el máximo puntaje que podrían obtener hasta antecedentes, hasta acá, es 33.5. ¿Ya? 20 equivale a 33.5. Lo tenemos acá, 33.5. ¿Ya? Como han podido darse cuenta, hay algunos que han avanzado algo más, ¿sí? Algo de validez, algo de plan de análisis. Yo les dije que podían hacerlo, que de hecho, por favor, lo hicieran. Son pocos que han avanzado, pero han puesto algo siquiera, ¿no? La gran mayoría lo dejó. Ahora, por el principio de justicia, aquellos que han avanzado un poco más que el resto merecen una consideración especial. Entonces, el puntaje obtenido
hasta aquí por todos ustedes fue dividido entre 33.5 para su nota vigesimal. Pero para aquellos, como en este caso, que han avanzado hasta aquí, he hecho la sumatoria de todo. Entonces, les he agregado décimas a su puntaje. Eso es, me parece que es justo para los que se han desempeñado adicionalmente a lo que estaba estipulado. Primera forma de ayudar que hemos dado. Segunda, quiero recordar la tarea que les hice sobre el diseño. Les propuse una tarea sobre el diseño del proyecto y que me argumenten cómo han llegado a elegir ese diseño y en base a la prevalencia, en base a los antecedentes, al nivel de evidencia, etcétera, etcétera. Entonces, todas las personas que han entregado la tarea, les he colocado un punto adicional. O sea, su promedio, ya la nota del segundo entregable, que era la sumatoria de todo eso, entre 33.5, le hemos añadido el punto de la tarea, un punto adicional. ¿Ya? Y tienes el resultado, que es la nota final. Y obviamente esa nota final se le redondea, ¿no? Dependiendo de que si está por encima de 0.5, que en el punto siguiente. Bueno, eso es lo que se ha hecho. A pesar de ello, las notas no han sido de las mejores. Pero tengo que decir que hay personas que sí han hecho un buen esfuerzo. ¿Sí? Por ejemplo, acá le hemos pasado esas notas. Por ejemplo, en calidad, el Jordi Cristian tuvo el primer entregable. A ver, él ha desmejorado de 13 a 8, ha bajado mucho su calificación. Aquí hubo una mejora de 15 a 17. Felicitaciones a Indira Margal. Está mejorando su trabajo. Le auguro un buen desempeño para el tercer aporte. Aquí tenemos otra mejora de 13 a 16. Diego Armando, en el grupo de depresión y ansiedad. Felicitaciones. Aquí hay una muy buena mejora de 17 a 19. Esto es bastante bueno. Sofía Eliana, muy buen trabajo. A ver. Tenemos otra mejora de 11.76 a 13.36. Todavía no es suficiente, pero está en buen camino. Milagros Joana. Hay otra de 13.95 o 14 a 16. Subió Araceli Carmen Paula, el grupo de vacunación y donación. Bien, Araceli. Lo propio subió Mijail Félix. Todavía no es suficiente. Ha subido, pero todavía no es suficiente. Quiero que siga desempeñándote así. Otra persona que ha subido en su calificación es Leila Yulisa. El grupo de infecto, muy bien. Aquí otra buena nota de 16 a 17. Karen, obviamente, la delegada tiene que demostrar más y mayor desempeño. Me da gusto que esté mejorando. De 13 a 16 también aumentó Judith en el grupo de depresión y ansiedad. Muy buen trabajo. A ver, otro. Casi han mantenido 16 y 16. Pueden mantenerse, bueno. Alexandra en calidad. Muy bien. 13, 15. Acá hay una buena calificación de 11 a 15. Muy bien, buen trabajo. Melanie.
en calidad. Y así por el estilo. Pues así como hay personas que las he mencionado y han mejorado sustancialmente, felicitaciones para ellos. Hay personas que se han mantenido ahí, han subido medio punto o han bajado medio punto, igual, ¿no? Pero hay casos en donde se han ido de pique. Se han ido de pique. Sí, eso tiene varias explicaciones, ¿no? Ustedes la saben mejor que yo. ¿Sí? Yo lo que puedo decir es que a pesar de que están asistiendo a la clase, al parecer no están prestando atención. Y lo sé porque en muchos de los trabajos ha habido, se ha plasmado lo que el docente ha enseñado. ¿Sí? Entonces, cuando yo les digo algo que hagan y lo hacen, obviamente, pues es que estaba atento en clase. ¿Sí? Pero he visto que muchos estaban conectados, pero cuando presentaban sus trabajos han puesto cosas que nunca les he dicho o nunca les he enseñado. Hay datos y formas de presentar que nunca he recomendado. ¿Sí? Y la mayoría están mal. Hay un par que sí estaban bien. Pero la idea del curso es que no solo que se conecten, pues, o sea, que estén ahí detrás de la pantalla, sino que entiendan que las 2 horas que estemos trabajando, o 3 o 4 horas, cuando las veces que nos hemos extendido, que estén ahí. Eso es lo más importante, porque de esos ejemplos aprendemos. ¿Ya? Y hay otro detalle, o sea, yo un poquito he transgredido la norma porque mi labor es guiar. Yo tengo que enseñar y guiarles a cómo hace. Pero en muchas ocasiones hasta he hecho sus trabajos, ¿no? Para mostrarles, para darles el ejemplo de cómo es que se hace. Entonces, y a pesar de eso, pues no hay buenos resultados. Ya, el problema es en la atención. Vamos a hacer una evaluación, vamos a tratar de reforzar algunos puntos que están mal y bueno, espero que me ayuden en eso. A ver, por ejemplo, en la parte de antecedentes teóricos, ya, de 1 a 5, o sea, el puntaje. ¿Quiénes están de más o menos a mal? O sea, vamos a desconectar o desmarcar a las personas que tienen un desempeño aceptable y un desempeño excelente. Sí que sí hay personas que han hecho muy buenos antecedentes, una muy buena revisión bibliográfica. ¿Quiénes están de más o menos a mal? Listo. Acá tenemos 20 personas. ¿Cuántos somos en la clase, Karen? 43, ¿verdad? Sí, doctor. Mira, de 43, 20 personas, casi el 50%, todavía no tiene buenos trabajos en antecedentes. Y eso ya lo hemos visto 2 veces, ¿no? Les he revisado ahora, les he revisado en el primer aporte, hemos hecho una tarea al respecto. O sea, hay buenos avances, debería haber buenos avances, pero si ya no están encontrando los artículos que se deben de colocar, no es una cuestión de búsqueda. Cada uno tiene que resolver eso. Yo ya no voy a poder hacer mucho al respecto. Les he mostrado la forma de buscar las páginas, la relación que debe guardar. Esa es la principal observación en este punto. Es la relación que tiene que guardar sus antecedentes con su trabajo. Si tu trabajo es de satisfacción del usuario, pues tienes que tener artículos de satisfacción del usuario. Si tu trabajo relaciona satisfacción y calidad, todos tus antecedentes tienen que relacionar eso. Si no, ¿con quién te vas a comparar? Si tu trabajo habla de un tratamiento específico para una enfermedad, pues tus antecedentes tienen que ser lo mismo. Si no puedes hablar solo de la enfermedad o buscar antecedentes que tengan que ver con cosas generales. Este problema lo solucionan ustedes y es
buscando información directamente relacionada a su tesis. Ahí no hay mayor comentario que hacer. Es estricta responsabilidad vuestra. Marco teórico. El marco teórico nadie lo hizo perfecto, pero hay muchos casos aceptables. Vamos a borrarlos. De más o menos a mal, tenemos 29. Eso quiere decir casi el 70% de ustedes tiene problemas con el marco teórico. ¿Cuál es el principal problema del marco teórico? La estructura. La estructura. Les he dicho que cada punto, cada título, cada subtítulo debe estar emparejado con el diseño del estudio, con el desarrollo de las variables. Acá hay algo muy importante. Ejemplos. Satisfacción en gestantes atendidas virtualmente en servicio de gineco-obstetricia. Esta es una tesis descriptiva. Ahí eso ya vamos a hablar después. Otro ejemplo mejor. Ansiedad y su relación con rendimiento académico. ¿Ya? Tu marco teórico tiene que empezar con la variable dependiente. ¿Cuál es la variable dependiente? Rendimiento académico. Vas a desarrollar qué significa eso, cómo se obtiene, qué dimensiones tiene, si es que tiene alguna dimensión, cómo se va a obtener el resultado final, etcétera, etcétera. Todo en relación al rendimiento académico, conceptos, logística, epistemología, si es que hay datos estadísticos, promedios, universidades, diferencias, diferentes modos de sacar, etcétera. Todo lo que tenga que ver con rendimiento académico lo debes colocar en el marco teórico. Después de eso, agarras todo lo que tiene que ver con la ansiedad. Y haces el desarrollo, concepto, definición, clases, tipos, diagnóstico, tratamiento, etcétera, pero más enfocado a la parte diagnóstica que estás queriendo identificar. ¿Ya? En esto fallaron la mayoría. Se hace el rendimiento académico, por un lado, luego se hace la ansiedad, por otro lado, y en la tercera parte haces la relación entre la ansiedad y el rendimiento académico. A ver. Factores de riesgo asociados a la presencia de lesiones dermatológicas. Vas a hacer las lesiones dermatológicas debido al uso de la mascarilla. Esa es la variable. No es cualquier lesión dermatológica. Es aquella producida por el uso de la mascarilla. Vas a hacer todo lo relacionado al respecto. Aspecto, epidemiología, presencia, factor, la clínica, el tratamiento, si es que ha mermado el rendimiento, si es que ha provocado alguna consecuencia, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con lesiones dermatológicas. Dentro, en este tipo de estudios, dentro de esto, haces una especial injerencia en factores de riesgo. Y desarrollas uno a uno en extenso, por favor, no quiero que los mencionen. Eso muchos han hecho. En extenso tienen que desarrollar cada uno de los factores de riesgo relacionados a esta lesión dermatológica debido al uso de mascarilla. A esta relación. Y esos son los casos que son como factores. Cuando son dos variables, como les he dicho, ¿no? Acá, por ejemplo, adherencia al tratamiento con enfermedad pulmonar. Esta es la variable dependiente. Haces todo el desarrollo teórico de esta variable. Luego haces el desarrollo teórico de esta variable. En tercer lugar, haces el desarrollo teórico de la relación de las dos variables. En cambio, cuando tienes estudios tipo factores, haces la relación de la variable dependiente. Partos pretérminos en gestantes infectadas con COVID. ¿Ya? Y dentro del desarrollo, dentro del punto, haces un desarrollo extenso
de los factores de riesgo asociados. ¿Se entiende? Eso es lo que la mayoría no ha podido o no ha entendido para poder hacer el trabajo. Y entonces estamos a tiempo de corregir eso. En tercer lugar, si es que los instrumentos, esto ya lo vamos a adicionar para la calificación del tercer aporte. Si es que las variables que ustedes están estudiando tienen instrumentos ya decididos, ya definidos, ya validados, en la segunda parte del marco teórico los detalla. Este es el marco teórico. Primer punto a detallar. Desarrollo de la variable dependiente, que es la variable de interés del estudio. Es todo un desarrollo sobre la variable de interés del estudio. Un segundo punto. Hay que hacer un desarrollo bibliográfico de la variable independiente. La variable que pretendemos asociar. Tercer punto. Ojo, este es desarrollo bibliográfico. Tercer punto. Haces un desarrollo de la relación existente entre las variables dependiente e independiente. Ojo, eso para aquellas tesis donde las variables sean diferentes. Si tú tienes un trabajo de factores asociados o factores de riesgo, eso se incluye ya, pues todos tus factores los desarrollas en extenso dentro de la variable dependiente, que es el interés de estudio. Ya no habría en este caso desarrollo bibliográfico de la independiente, porque los factores de riesgo vienen a ser las independientes, pero se hacen en extenso. En una cuarta parte, vas a hacer un desarrollo pormenorizado de los instrumentos de recolección de datos. Ojo, si están validados. Vas a utilizar la escala de Pittsburgh. Eso ya está plenamente desarrollado, plenamente reconocido. Entonces, tú a la parte final del marco teórico le haces el desarrollo pormenorizado de este instrumento. Si tienes dos variables, calidad y satisfacción, ya vas a utilizar los cuestionarios estándares para eso, el SM10 y no sé cómo se llama el otro cuestionario, no recuerdo. Entonces, al final del marco teórico, en el punto 4, haces el desarrollo de esos instrumentos. Ahora, para el marco teórico, no se olvide que, por favor, agarramos libros, tratados, esto se lo repetí varias veces, ya han estado citando artículos, ¿no? Se agarra libros, tratados, enciclopedias, guías clínicas. En el último caso, agarramos revisiones sistemáticas o metaanálisis. Esto es lo que interesa en el marco teórico.
de ahí sale el conocimiento. Recuerden que el marco teórico es conocimiento irrefutable hasta la fecha, plenamente consolidado. Casi todos los que les he puesto baja nota en el marco teórico han llegado con las justas acá. A veces han puesto la variable independiente al inicio de la variable de interés. O han mencionado nomás sus estudios, factores de riesgo asociados a tal cosa, y han hecho una lista simplemente de los factores de riesgo. No, tienes que desarrollarlos en extenso. Eso es en esta parte. La variable es independiente en los estudios, vamos a poner eso, en los estudios de factores asociados. Una razón. Entonces, si no tienes esto, si no hay, casi nadie ha hecho esto, muy pocos, 3, 4 personas a lo mucho he visto, que han hecho el desarrollo entre las variables, dependiente e independiente. ¿Sí? Y nadie hizo esto del desarrollo del instrumento. Pero esto no ha sido un punto para considerar. Para este tercer aporte, sí. Sí, quiero que el instrumento esté en la parte final del marco teórico adecuadamente desarrollado. Esa ha sido la observación más importante en el marco teórico. Y a cada uno va a leer lo que le he escrito. Listo. Definición de términos. Hay algunos que ni siquiera lo han hecho. Ha quedado vacío. ¿Ya? Pero vamos a ver, hay unos que lo han hecho perfectamente, ¿sí? Y hechos de manera aceptable. Los vamos a sacar. Vamos a ayudar a los que no han hecho o lo han hecho de una manera muy, muy baja. ¿Cuántos son? A ver, 7, 3, 4, 5, ya. 23 más 5, 28. 28 personas. Más del 50% no ha hecho la definición de términos. La definición de términos es lo más importante. ¿Ya? En la definición de términos, ¿qué es lo más importante? Vamos a hacer algo mejor. Para que no se malogre esto. Doctor. ¿Sí? Doctor, un favor, y en el caso de mi tema, doctor, es calidad de llenado de certificado de función de la región del Cusco. En cuanto a mis variables, doctor, no sé si me podría explicar en ese caso de lo que está hablando Sí, el sí, marco teórico. vamos a hacer la asesoría. Hay algunos casitos en donde de manera particular tenemos que verlos. Ahora solamente son comentarios generales. Ya, vamos a acabar esto, por favor, y luego te ayudo, ¿sí? Gracias, doctor. Quiero que primero me entiendan todos qué es lo que han fallado y cómo pueden mejorar todos. Ya después vamos a hacer de manera individual. A ver, eliminar. Eliminar. Listo. En definición de términos. En definición de términos, lo que tiene que usarse, ya les mencioné, es los descriptores de ciencias de la salud, el DESC. Tienen que estar referenciados ahí, tienen que existir, tienen que ser términos que existan. O, si es que van a revisar trabajos en inglés, los descriptores MESH. DESC or MESH. ¿Por qué es importante la definición de términos? Porque de aquí probablemente tengan unos 6 a 8 definiciones de términos, de aquí van a salir sus palabras clave. Han escuchado keywords.
Los keywords o palabras clave son aquellas palabras científicas que se utilizan para las publicaciones. Es como ustedes encuentran los estudios, a través de palabras clave. Y esas palabras provienen del DES, de descriptores en ciencia de la salud, en español. Entonces tienen que hacerse con eso sí o sí. Si no podemos poner cualquier término, tienen que ser términos científicos. Esa es la siguiente cosa. Es terminología científica. Otra recomendación para este punto son entre 6 a 8 términos. Esto lo digo porque hay algunos que han hecho como 14, como 15. Si no, no es necesario. 6 a 8, pero los más importantes. Términos más importantes. Y que te ayuden a entender. Estos términos ayudan a entender el trabajo de investigación. Son términos que de repente la investigación técnica los está utilizando y para que quien lea tu tesis esté familiarizado con esos términos. Pero, por ejemplo, hay alguien que me definió el término gestante. O sea, ¿quién no conoce qué es una gestante? No, esas cosas no se pueden poner para nada. Me han definido qué cosa es un establecimiento de salud. O sea, no es necesario. Esas cosas no ayudan, más bien sobrecargan innecesariamente la tesis. Tienen que ser términos técnicos, científicos, en número de 6 a 8, que ayuden a entender el trabajo de investigación. Eso es lo que se quiere en la corrección. Listo. Ahora, hipótesis. Igual, había quienes han hecho muy buenas hipótesis, otros no. Vamos a ver. Quienes han hecho el trabajo de más o menos a mal. 36 personas, imagínense. 36 personas. O no hicieron el trabajo, también, ¿no? Pero 36 personas. Es demasiado. Es demasiado. ¿Y qué hay que hacer en hipótesis? ¿Cuál es la observación más importante en hipótesis que hemos tenido? Primero, que la hipótesis general es la relación. Es la relación de las variables. ¿Cómo diríamos? Es el pronóstico, es la posible respuesta, ¿sí? Mejor. La posible respuesta a la relación de las variables. ¿Sí? Es una hipótesis. Yo tengo una posible, estoy ensayando una respuesta. Pero ojo, es la posible respuesta, y acá fallaron casi todos, calificada. ¿A qué me refiero con respuesta calificada? Tengo la relación entre, a ver, ya, otra es calidad y satisfacción. ¿Ya? O rendimiento académico y ansiedad. Ansiedad y rendimiento académico. ¿Ya? En mi hipótesis general, hablo me proyecto a que sí, realmente están relacionados, pero no es suficiente con decir que la calidad o la ansiedad está relacionada al rendimiento académico. No, tenemos que calificar la respuesta. ¿Cómo la calificamos? Esa relación es directa
o es inversa. ¿Es directa o inversa? A mayor ansiedad, mayor rendimiento, o a mayor ansiedad, menor rendimiento. De eso depende. La ansiedad está relacionada inversamente o está relacionada directamente con el rendimiento académico. Esa es la hipótesis general. Calidad de 2. Las hipótesis específicas. Es la medición posible, otra vez, es la posible respuesta a la medición de cada una de las variables. Estamos hablando de la variable dependiente, primero en primer lugar, y la variable independiente, o variables independientes. O respuesta a la medición. ¿Ya? Por ejemplo, otra vez con el ejemplo. Tenemos ansiedad y tenemos rendimiento. Rendimiento académico. En la hipótesis general vas a hacer la relación entre los dos. La ansiedad y el rendimiento académico están relacionados directamente. Punto. O están relacionados inversamente. Ya está. Suficiente. Decir que existe una relación y la calificas. Hipótesis específicas. Medida de la ansiedad. La medida de la ansiedad o el nivel de ansiedad en tal población que estoy estudiando es tanto. Pues tienes que calificarla también. Ahora, esto podemos hacer respuesta calificada nuevamente a la medición. La medición y esto es a la relación. Hipótesis específica número 1. El nivel de ansiedad en los estudiantes de medicina, de bla, 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 es alto. O es bajo. O es moderado, no sé. ¿Sí? Y si tienen un antecedente, un número, para hacer una hipótesis estadística, la prevalencia de ansiedad en los estudiantes de medicina es mayor o igual de 40%. O lanzar un calificador medio bajo, cualquier cosa. Primera hipótesis específica. Segunda hipótesis específica, que es relacionada al o a la otra variable. El rendimiento académico en los estudiantes de medicina de tal semestre es alto, es bajo, es menor al 20%, no sé, la medida que estén ensayando en su trabajo. Una hipótesis para esto, la otra hipótesis para esto. Y está, culminado. Pueden poner alternativamente las hipótesis alternativas, no hay ningún problema. Ya saben ustedes cómo hacerlo, si es que van a poner eso. Si hay hipótesis alternativa, esta debe ser complementaria. Hipótesis nula y alternativa, ¿no? Son ambas. Nula y alternativa. Estas deben ser complementarias. Digo que mi hipótesis nula, la ansiedad es mayor o igual al 40%. La hipótesis alterna es menor al 40%.
yo digo que en mi hipótesis nula el rendimiento académico es alto, entonces mi hipótesis alterna es bajo. Tiene que ser complementario. Y recuerden que la hipótesis nula siempre va a la igualdad. Ya, acá les voy a poner. En hipótesis nula siempre está la igualdad. La alternativa es el complementario. Listo. Simple o menor o igual. Sencillo. Y esto sí se los he explicado varias veces. ¿Qué pasa en las tesis de factores de riesgo? Que también varios han fallado. En las tesis de factores de riesgo hay dos formas. Hay una que en general preferimos porque es la que más se utiliza. Y en la hipótesis de factores de riesgo, la hipótesis general es la posible, son las posibles asociaciones con la variable dependiente. Los factores relacionados a la mortalidad materna. Entonces, los factores asociados relacionados a la mortalidad materna son tal. Lo describes. Las posibles asociaciones con la variable dependiente. En este caso, asociaciones principales. ¿A qué me refiero? Para eso les he hecho Hay factores demográficos, hay factores ambientales, hay factores personales, hay factores familiares, etc. Digamos que hay 5 tipos de factores, y factores sociales, variables sociales. Estos son factores demográficos, así vamos a poner. Una variable X dependiente se quiere estudiar 5 dimensiones, los factores relacionados. Y cada factor, factores demográficos, tienes la edad, el sexo, la condición, el grado de instrucción, etcétera. Digamos, tienes acá 5. Acá tienes otros 4. Acá tienes 3, digamos. Acá otros 4. Acá tienes 3. En total, estás queriendo estudiar 19 factores. Digamos, estás queriendo estudiar 19 factores. Entonces, de estos de desarrollo, demográficos, que son 5, ¿tú qué haces con el hipótesis? Eliges al más importante, solo uno. Digamos, es el factor A. De estos 4, eliges también al más importante. Vamos a llamarle B. De lo propio, y de cada uno elige solo a uno. Uno de los factores, el más importante, o el que tú crees que está completamente relacionado. Entonces, ¿qué pasa con las hipótesis específicas? Las hipótesis específicas son las posibles respuestas, las posibles asociaciones a cada dimensión de la variable principal. La variable principal, ¿quién es? Factores asociados. Esa es la variable independiente, esa es la principal, factores asociados. Estas son las dimensiones
Hay 5 dimensiones. Y dentro de cada dimensión están las variables, que son los indicadores. Esto, para que no se olviden, son las dimensiones. Son los indicadores. Entonces, en las variables, en las hipótesis específicas, las dimensiones de la variable principal. La principal, pones el principal, el elemento 1A, una de las dimensiones. Son las posibles asociaciones. En asociaciones 1A o 1B para la variable, para la hipótesis específica, o 1C, o 1D, o 1E. Entonces, esta tesis va a tener 5 hipótesis específicas. En la primera va a hacer referencia a la variable, al indicador 1A. El factor demográfico asociado a la variable dependiente, en este caso, digamos, es muerte materna. El factor demográfico asociado a la muerte materna es la edad. Le pones. El factor, segunda hipótesis específica, el factor ambiental asociado a la mortalidad materna es el clima. Punto, cerrado. Tercera hipótesis específica, el factor personal asociado a la mortalidad materna es, yo no sé, el factor obstétrico, digamos, la paridad, etcétera, etcétera, etcétera. A cada factor le pones el principal. A cada factor se le pone el principal. Entonces serían 5 hipótesis específicas. ¿Y qué se pone en hipótesis general? Todo. Y pones los factores asociados a la mortalidad materna son, acá, son 1A, 1B, 1C, 1D y 1E. Los factores asociados a la mortalidad materna son tal, 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 tal y tal. Punto, se acabó. Y en las específicas, cada uno de ellos. El factor demográfico asociado a la mortalidad materna es tal. El factor ambiental asociado a la mortalidad materna es tal. El factor personal asociado a la mortalidad materna es tal. El factor funcional asociado a la mortalidad materna es ta. Factor social asociado a la mortalidad materna es pa. Listo. Simple. Si a eso le agregas las hipótesis alternativas, bienvenido, no hay ningún problema. Sí, pero en este tipo de diseños como factores, prefiero que se quede así, en generales. Esa es la forma. Y esto también se los hemos explicado. Ojo, ojo, ojo. Les recuerdo que tiene que guardar relación con las preguntas o con el problema y el objetivo de investigación. Yo me pregunto, ¿cuál es el factor asociado a tal? En mi objetivo dirá determinar el factor asociado a tal, y mi posible respuesta o la hipótesis será el factor determinado es tal. Entonces, tiene que haber una relación. Eso no era pues necesario, bueno, sí era necesario, pero se lo hemos repetido muchas veces.
Desarrollo, mira, una gran cantidad de ustedes, 36, imagínense, estamos hablando más del 80%. No ha respondido adecuadamente. Eso sí me extraña de sobremanera. Pero bueno, ya saben ahora cómo corregirlo, inmediatamente lo tienen que hacer. Variables. También ha habido excelentes trabajos, los quitamos. $23 personas han hecho su trabajo a media caña, o mal, en variables. En variables, ¿qué es lo que más se han equivocado? Identificación de variables. Primero el orden. El orden es por la clasificación, ¿no? Variables involucradas y no involucradas. Las variables involucradas son en orden. Primero, la dependiente, la más importante, el interés del estudio. Luego, la independiente. Si estás trabajando con factores, esta independiente es la variable, los factores. Entonces tienes que desarrollar cada una de las dimensiones de los factores. No desarrollarlo, sino ponerlo en una clasificación en llaves. Y las no involucradas, o también llamada interviniente, o también se llaman confusoras. Eso tiene que estar en orden. Eso es lo que han fallado. No han identificado bien sus variables y no está en orden. O simplemente han puesto como variable independiente factores asociados, punto. No es así. Pues. Tienen que detallar cada uno de los factores, cuáles son las dimensiones y cuáles son los indicadores. Dentro de esto, ¿cuántos están? ¿Y cuáles son? Y eso en un cuadrito bonito, ¿no? Eso es lo que han fallado en las variables. Operacionalización es bastante extenso. Solamente voy a registrar los que no han habido una persona que ha hecho muy buen trabajo. $33 personas tienen que mejorar. La definición operacional de las variables, lo más importante, a ver, organización. Lo más importante, por favor, no importante, pero bueno, esa es una cuestión de respeto, ¿no? Les he entregado una plantilla, úsenla, no le cambien cosas, porque probablemente esos cambios no se les haya ocurrido a ustedes por una cuestión crítica, sino los han plagiado. Es lo más probable, los han copiado de otros estudios. Hay muchas formas de operacionalizar variables, muchas maneras. ¿Sí? Para yo entregarles esa matriz, pues he tenido que revisar cientos de tesis. Entonces, les estoy entregando un trabajo que considero es el más adecuado. Entonces, por favor, respétenlo. Si les doy una plantilla para usar, usen esa plantilla. ¿Sí? Es también para la forma de corregir, pues yo estaba buscando ciertas cosas y había trabajos en donde decían otras cosas. Y no está bien, no está bien, confunden términos, no saben distinguir entre dimensión e indicador, no saben distinguir entre factores
entre expresión final de la variable y definición operativa. O sea, son cosas totalmente que no deberían presentarse porque se les ha explicado el instrumento. Ya. En esta operacionalización de las variables, primero, por favor, utilizar la plantilla entregada. El docente. Segundo, diferenciar dimensión de indicador. Una cosa es dimensión, las dimensiones son estas, en los factores. Indicadores son las mismas variables. La edad, el peso, la talla, la hemoglobina, etcétera, etcétera. Las mismas variables son los indicadores, pero estas variables se agrupan en dimensiones. Si están haciendo una encuesta de ansiedad, también hay 3, 4 dimensiones a tomar en cuenta. También se llaman dimensiones o dominios. También lo pueden encontrar con ese nombre. O dominios. De dimensión o dominio de indicador. El indicador son las mismas variables. Y las dimensiones o dominios son estas. Es diferente. Y eso hay que ponerlo en la operacionalización. Otro punto que deben mejorar es la expresión final de la variable se constituirá en la ficha de recolección de los datos o encuesta. Eso tienen que tenerla clarísima. Lo que pongas en la expresión final de la variable es tal cual se va a poner en tu encuesta. Eso es lo que va a ir en tu encuesta. Y si tu encuesta ya está hecha, ya está validada, ya está sacando de otro estudio, entonces con más razón no puedes equivocarte. Tal cual están las preguntas en tu ficha, lo copias igualito en la expresión final de la variable. 4. La definición operativa es el modo de llenar la ficha o encuesta. Es el modo, es como el instructivo. Es la definición operativa, que ojo es diferente de la definición conceptual. ¿En qué consiste la operacionalización de las variables? En tener un concepto, tener una definición conceptual y pasarla a una definición operacional. Eso es operacionalización de las variables. Entonces, esta definición final, la operativa, es cómo es que vas a medir cada una de esas variables o de dónde vas a sacar el dato específicamente. Eso es lo más importante en la operacionalización. Y la mayoría de los que hemos visto con baja nota han tenido estas falencias. Han confundido dimensión con dominio, con indicador. El indicador, hay otro detalle más. Y esto los he explicado como 20 veces, sin exagerar. He dicho repetidas veces que mantener las variables numéricas es clave. Esta tiene una razón muy, pero muy poderosa e importante. Que cuando hagamos análisis de datos, ahí van a saberla. Si yo te digo, si tú tienes la variable edad, ¿sí? Si tienes la variable edad, ya me pongo
puntos, punto. No tienes que hacer más. Para nada. Esto es más que suficiente. ¿Sí? ¿Para qué esos puntos? Porque a mí me interesa saber si esa persona tuvo 34 años, o me interesa saber si tuvo 32, o si tuvo 30, o si tuvo 29. A mí me interesa saber esto, este dato numérico, porque lo voy a utilizar. ¿De qué me serviría que tú pongas en tu ficha de 10 a 20? A mí es que ya se quiere poner. De 10 a 20. Tú pongas de 21 a 30. De 31 a 40. Vas a marcar, por ejemplo, para este, ¿qué vas a marcar? Acá. Para este, ¿qué vas a marcar? Acá. Para este, igualito. Pero no es lo que se quiere, porque esta clasificación es arbitraria. Y llegado el momento, no te vas a poder comparar con otros estudios. Les repito por 22ª vez, mantengan las variables numéricas. Ya después veremos cómo las clasificamos de la mejor manera y en relación al estudio con el que pretendamos compararnos. Mientras tanto, números. Si no me importa saber si la glucosa estaba entre 90 y 120, no quiero saber eso. Yo quiero saber el valor exacto de la glicemia. 92.1, ya, ese valor me interesa. 85.7, ese valor me importa. No saber si era mayor de 80, mayor de 90, eso no. En este momento, en recolección de datos, eso pasa a segundo plano. ¿Se entendió, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Es uno de los mayores errores que han cometido. Sí, se los he anotado también. Y si alguien me ha olvidado por ahí, por favor, y sabe que ha cometido ese error, pues ya, pues hay que corregirlo. Listo. Tipo de investigación. En la tesis, borramos esto primero. A ver, son 28, un poco menos. Pueden hacer mejor el trabajo. ¿Cuál sería el principal problema en esta parte? Hemos hecho la explicación. ¿Sí? En la tesis, en el diseño de la tesis, aquí está, se los muestro. Aquí está. Dice exactamente alcance del estudio. 3.1 dice alcance del estudio, no dice tipo. Y yo les he enseñado a qué le decimos alcance y a qué le decimos tipo. ¿Ya? Entonces, en este punto que dice alcance del estudio, van a poner el alcance del estudio. De eso se trata. ¿Cuántos alcances tiene? Según el alcance, ¿en cuántos tipos se dividen los estudios? Son 4, doctor. Perfecto. Bien, a ver, ¿me los dices, por favor? ¿Me los recuerdas? Correlacional y el explicativo. Perfecto. Perfecto. La gran mayoría de ustedes está haciendo correlacional. Y hay algunos que están haciendo descriptivo. Listo. Eso era todo. Me han puesto algunos retrospectivo, observatorio, no experimental y todo. Y de correlacional se han olvidado olímpicamente. Pero en esta parte no solamente basta con poner experimental, perdón, el correlacional. En el primer párrafo, ojo, párrafo es conjunto de líneas. Y por conjunto de líneas me refiero por lo menos 5 a 7. 5 a 7 líneas. En el primer párrafo se pondrá la definición del alcance del estudio. Según, ¿quiénes he dicho que me citen? Sampieri, doctor. Listo.
Y yo no sé de dónde libros me han sacado que ya no tenía tiempo para verificar. Sampieri. ¿Y qué dice Sampieri? A ver, aquí está. Recolección, selección de la muestra, formulación de hipótesis, construcción y dirección de diseño. Los riesgos de definición de alcance de la investigación. Los alcances, objetivos, correlaciones, hemos descrito cada uno de ellos. Es lo que quiero que ponga. Estudios exploratorios, estudios descriptivos, estudios correlacionales. Estudios correlacionales. Los estudios correlacionales pretenden responder a preguntas de investigación. Como decía, esta parte ya no hay. A ver, ¿dónde está? La física, lejanía, este tipo de estudios. Tiene por finalidad conocer la relación o el grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables, en una muestra o contexto particular. En ocasiones solo se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubica en el estudio vínculos entre 3, 4 o más. Para la evaluación del grado de asociación entre dos o más variables en estudios correlacionales, primero se mide cada una de estas y después se cuantifican, analizan y establecen las vinculaciones. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba. Hasta acá, estimados alumnos, agarran, copian y lo pegan en su tesis. Y lo refieren. Tiene que estar referenciado. ¿Difícil? Para nada. Lo mismo harán aquellos que tienen estudios descriptivos. La parte lo agarra, listo. ¿Se entendió? En el primer párrafo se pondrá la definición del alcance del estudio. En el segundo párrafo, a ver, ¿cómo le ponemos? Se traspolará la definición anterior en términos de su investigación o de su proyecto. Si Sampieri decía que es la relación de dos o más variables, etc., en el segundo párrafo tú pondrás: nuestro estudio es correlacional, nuestro estudio titulado tal, le pones entre comillas el título de estudio. Es correlacional porque asocia tal variable, que es la variable independiente, con tal variable, que es la variable dependiente. Busca una relación, etc., bla, 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 en relación al párrafo anterior. Yo pongo el concepto, ¿sí?, y luego lo aplico en mi estudio. Siguiente. En el tercer párrafo, brevemente, estos sí son solamente 2 líneas. En este párrafo se pondrá la definición en este caso hay una controversia. Algunos le dicen tipos de estudios, si yo les enseñaba así, por ejemplo. Hay otros que le dicen tipos de diseño.
¿ya? Por este momento, para este curso, vamos a ver cómo estandarizamos eso para los siguientes semestres, pero por el momento se va a quedar como tipo. Entonces, en este tercer párrafo se pondrá la definición del estudio observacional. Igual, según Sampieri. Observacional o no experimental. Se define por qué el autor o el investigador no interviene en el manejo de las variables. Listo, esa es la definición según Sampieri. Y ustedes también hacen referencia a su trabajo, que no se va a poder intervenir, manipular, se va a recolectar datos de manera observacional, etc. En ese párrafo lo ponen, en ese mismo párrafo. De Sampieri, seguido de la explicación seguido del por qué su estudio es tal. Entonces, el alcance del estudio tiene 3 párrafos. El primero, definición exacta del libro, entre comillas, si es que quieren lo pueden poner, de Sampieri. En el segundo párrafo, traspolan la definición a los términos de su proyecto. El tercer párrafo, definen por qué es un estudio observacional su trabajo y también citan a Sampieri. Listo. Ese es el alcance. O tipo. Diseño. Diseño, mira, 32 han fallado. Es un buen número. En el diseño. Igualito que acá. En el primer párrafo se pondrá la definición del diseño del estudio, según Sampieri, igualito. Si es un casos y controles, si es un corte retrospectivo, si es un transversal. Pone la definición en el primer párrafo. En el segundo párrafo, igualito. El segundo párrafo se traspolará la definición anterior en términos de su proyecto de investigación. ¿Por qué es un casos y controles? ¿Por qué es un correlación? ¿Por qué, perdón, es un corte? ¿Por qué es un transversal? ¿Sí? Y en vez de poner un párrafo en el tercer punto, lo que hacen es un esquema del diseño. Utilicen el de Sampieri o utilicen el esquema que les he dado y que les he explicado. Exactamente les he dicho cómo es que se hace el trabajo. Ahora, este esquema del diseño tiene que estar aplicado a vuestro trabajo. Tiene que estar aplicado a su proyecto. Obviamente ya no van a ponerme casos o controles. Ahí pondrás a quién le vas a decir caso. A persona con cáncer de mama. ¿A quién vas a decirle control? A la mujer sin cáncer de mama. Listo. Tiene que estar bien definido. ¿Con qué variable vas a buscar o qué antecedente vas a buscar? Y ahí lo pones también en los cuadritos que ya les he enseñado varias veces. Por favor, agarren los esquemas que el docente les está mostrando. También he visto muchas tesis donde, no sé en qué clase estarán, pues, pero me presentan cualquier otra cosa. Y eso no está bien, eso entonces es una falta de respeto. ¿Para qué entonces les mostramos si a las finales van a hacer lo que mejor les parece? Si lo sustentan y discutimos y generamos debate, eso también es saludable. A pesar de los años, uno también puede cometer errores, no hay ningún problema. Pero hay que debatirlo, hay que entrar en diálogo, o lógicamente de una manera muy, muy calificada, ¿no? Si hay alguna sugerencia, bienvenido sea, pero vamos a hacerlo
de un modo bastante alturado, ¿ya? Y por lo pronto, si no van a tener sugerencias, entonces déjense guiar por el docente. Y si el docente les dice, haz esto, haz aquello, o saca de este libro, o utiliza esta plantilla, sácale foto a esta lámina, cámbiale datos, etcétera, hagan lo que el docente les recomienda. Yo ya no quiero ver cosas de otros, no sé de dónde lo sacarán, pero Doctor, no está bien. Sí, dime. en ese esquema, doctor, lo sacamos de Sampieri. ¿Cómo es ese esquema, doctor? También les voy a pasar con Karencita. Ya son de las exposiciones que les hice. A ver, ¿dónde estamos? Vamos a guardarles. ¿Dónde lo puse? Acá creo. Asociación Impacto, esta creo que es. El esquema. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. Ya, este es el esquema de cortes. Importante es la flecha. Población, expuestos, no expuestos, con y sin enfermedad, luego se hace la relación y un riesgo relativo. Y este es el esquema para estudios de casos y controles. En este mismo esquema, solamente en vez de casos vas a poner pacientes con hipertensión. En vez de control le pondrás pacientes sin hipertensión. Acá tus criterios de elegibilidad es la población entre 30 y 60 años, adulta de Cusco o del hospital regional atendida en tal sitio, etc. Vas a describir tu población. Y acá lo que quieres buscar, ¿no? De repente factores de riesgo, con alguna variable en especial quieres asociarlo. Este esquema y la flecha no se olviden, es importantísimo la flecha. Este esquema, que les he mostrado varias veces. Pero, ¿cuántos me han puesto este esquema en el trabajo? Contando con el dedo. Creo que fueron 3 a 4 personas que han usado ese esquema. Listo. Población. Doctor. Sí. Doctor, disculpe una consulta en caso de los estudios transversales, doctor, por favor. Es lo mismo que los casos y controles, pero sí, la flecha lo hacen al mismo tiempo. Ya, o sea, el estudio es en un periodo determinado. Agarran una línea transversal aquí y lo grafican eso. A ver. Algo así, pero sin flecha. Y este es el tiempo. Y se mide las variables en un mismo tiempo. Hay otros que suelen invertirlo. Pero es lo mismo. Yo prefiero así de este modo, porque se ve la forma como vas a estar obteniendo los datos. Acá una de las variables, otras variables, y hacer notar que están en el mismo tiempo, están siendo medidas en el mismo tiempo. Acá es primero los casos y controles y luego se ve la exposición. Pero en el caso de transversales, tanto los casos y controles, tanto los eventos como las exposiciones se miden al mismo tiempo. Ya no hay flechas. Voy a tratar de conseguir uno para mostrarles, ¿ya? Un esquemático. Por favor, doctor. Ya. Muchas gracias. Ok. Me llama la atención que de lo que les he mostrado, solo 3 o 4 creo que han puesto eso en sus trabajos. Entonces, por ese motivo es que tienen tan baja nota. 25 personas han hecho o tienen que mejorar lo de la población y su muestra. Ya, aquí en población. Población.
y muestra. En la población y muestra, lo principal tienen que definir primero su marco muestral. ¿Qué quiere decir eso? La población de estudio. Yo voy a hacer un estudio de donación de órganos en mayores de 18 años. ¿Cuál será mi población de estudio? Los mayores de 18 años. Pero no hasta cualquier edad. O ustedes han visto abuelitos donando sangre. No, ¿verdad? Hay un límite. Tienen que averiguar ese límite. Entonces, mi población no es simplemente mayores de 18 años. Poblaciones mayores de 18 años, probablemente, no estoy muy seguro de ese dato, pero creo que es hasta los 40 años, 35 o 40 años. No hay más. Entonces, mi marco muestral son esos. Yo no tengo por qué contar a los de 50, 60, 70, 80 años. Entonces, ese es el marco muestral, hay que definirlo bien, hay que saber en qué población estamos trabajando. Segundo, la unidad de análisis. La unidad de análisis es el insumo, a ver cómo les digo. La unidad de análisis es el elemento mínimo donde se obtendrán los datos. Es la persona. Tú tienes una ficha de recolección de datos, esa ficha ¿de dónde vas a sacar? ¿A dónde vas a llenarla? Una sola ficha, ¿de dónde vas a llenarla? Es la historia clínica o es la encuesta. Sí, entonces ese es el elemento mínimo y esa es la unidad de análisis. Cada una de estas líneas que les he mostrado, cada uno de ustedes es una unidad de análisis para mí. Cada uno tiene sus notas, cada uno tiene sus aportes. Cada uno es una unidad de análisis. Tercero, igual la entrevista a la persona, punto. Y lo más importante, estudio de referencia. Y les he explicado un montón de veces de qué se trata y por qué tenemos que elegirlo. Estudios de referencia, que es el que más se aproxima, el que tiene el mismo diseño o el mismo objetivo, probablemente en la misma localidad, etcétera. Tiene que ser lo más cercano posible. Ya se ha dado criterios de cómo elegir el mejor estudio de referencia, ¿no? En donde la medida de asociación que estás buscando tiene que ser cercana a 2.4. Y también les expliqué por qué elegimos eso. Se ve mal. Tiene que ser más o menos. Más o menos 2.4. Puntos más, puntos menos, pero no, que no sea muy alejado. El cuarto punto. Reconstruir la tabla tetracórica. También hemos hecho varios ejercicios, varios ejemplos. Y esta tabla tetracórica se reconstruye con las frecuencias. Frecuencias y números absolutos. ¿Lo sacan de dónde? De las tablas del estudio de referencia. Les he mostrado cómo es que se hace. Varias veces hemos hecho el ejemplo. 5. Cálculo con el EPIinfo. Pero ojo, acá también han fallado algunos. Cálculo con el EPIinfo es usando ¿cómo diría? La ventana,
el aplicativo, no. Usando el cuadro de cálculo correcto. Recuerden que hay una encuesta, hay una tabla para una encuesta poblacional. Hay una tabla cross-seccional. O se llaman estudios transversales. También es lo mismo del estudio de cortes. Y hay otra tabla de case y control, ¿no es cierto? Casos. Si quiero hacer un trabajo de casos y controles, tienes que crear esa tabla, pues. Obviamente. Lo mismo para el transversal, lo mismo para las encuestas que estás viendo. Encuestas es lo más fácil. No se olviden del factor pérdida. Ya. Otra recomendación, por favor, cada uno de estos puntos se detalla. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Hay una encuesta sobre donación de órganos en la Universidad Andina. Y de frente me ponen la población 3.540. Esa por WhatsApp. ¿Dónde sé cómo se ha obtenido? Peor aún, ¿de dónde sé de dónde sale? No sé si ese dato es cierto. Se tienen que colocar en la descripción. La lista de alumnos o la cantidad de números se obtuvo de la oficina de administración o de matrículas de la universidad, no sé. Y ahora esto está dividido en tantos hay en medicina, tantos hay en obstetricia, tantos hay en enfermería, etcétera, etcétera. Se supone que vamos a ver un estratificado. Entonces tiene que haber ese detalle de cada una de las facultades. ¿Y para qué año, no? Desde los matriculados del semestre 2022-1. Y estás hablando de personas entre 18 y 30 años, entonces tienes que decir pues, que ha habido un grupo de personas mayor a 30 años que no entran en el estudio. Y eso me lleva a otra cosa. Así estamos fallando bastante. Criterios de elegibilidad. Lo que se conoce como inclusión y exclusión. Tienen que armar bien sus casos. Normalmente en los criterios de exclusión le ponen cosas que podrían sesgar el estudio. Por ejemplo, si encuestas a un paciente bajo los efectos de alguna sustancia. Si encuestas a un paciente con deficiencias mentales o trastornos psiquiátricos. Si encuestas a una persona que no te ha completado la encuesta. O encuentras una historia clínica que está incompleta. Etcétera, etcétera. Entonces, esos son los criterios de exclusión. Criterios de inclusión no tienen nada que ver con los de exclusión. No es que uno es complementario al otro, no es así. Los criterios de inclusión hablan propiamente de lo que le interesa a tu trabajo, de cómo es que tú quieres que tu población sea representativa. Recuerden que este tema busca que la muestra tenga dos características. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas dos características principales de la muestra? ¿Sea representativa? ¿Perdona? ¿Sea representativa? Claro, que sea representativa. ¿Y la otra? Aleatorio. Eso es lo más importante. Entonces, he visto muchos de ustedes que ponen en estudios de casos y controles, mi muestra va a ser por conveniencia, puesto que vamos a incluir a aquellas personas que cumplan con los criterios de inclusión. Entonces, es una muestra probabilística, dice. No, nada que ver.
Yo os he explicado a quién llamamos probabilístico, ¿no? Hay 4 tipos de muestras probabilísticos. Eso del azar o del conveniencia, eso es no probabilístico. Eso sí no es aleatorio. Ahí se han equivocado un montón. Entonces, y esas cosas hay que corregir. Ahora, una observación pequeña para esto de criterios de elegibilidad, inclusión y exclusión. Cuando se trate de casos y controles, cada caso y cada control tiene su criterio de inclusión y exclusión. Tienen sus criterios ellos propios. Listo. Finalmente, técnicas. Doctor, una pregunta en cuanto a Sí. población y muestra. Bueno, en el caso de que no tenga, digamos, una referencia, o sea, un estudio de referencia, o sea, como nos dice que tiene que poner el estudio de referencia que tiene que acercarse al 2.4, ¿no? En el caso de que no tenga, como me dices, un estudio poblacional, y para yo sacar mi muestra he tenido que sacar el porcentaje de la cobertura de vacunación. ¿Sí o sí tengo que poner el estudio de referencia? Claro. Claro, claro. Doctor, A ver, seamos sinceros en una cosa. Cualquier tema que ustedes tienen ahora entre manos y que probablemente se les ocurra, si es que hay alguna vez, alguna otra oportunidad de que hagan investigación, ya tuvo alguien que estudió al respecto. Sí, mi profesor siempre me decía que no les dé el síndrome de Cristóbal Colón. Y ven que con su tema están descubriendo América. Eso no es así. Con absoluta seguridad les digo que todos los temas que tienen ahora ya los han desarrollado antes. Todos, sin excepción. La clave está en buscar los antecedentes que más se parezcan, que estén directamente relacionados. Y seguramente hay muchos. Yo en este semestre he procurado no ser tan estricto, pero varios de los temas que ahorita ustedes tienen, no debería darles pase. Porque son temas altamente repetitivos. Lo que he hecho, para un poco no desanimarlos, es darle forma, si se han dado cuenta. Les hemos ido dando forma, haciendo algunos ajustes, tratando de comparar, dándole otro enfoque, etcétera, etcétera. Porque de primera línea, de primera intención, por ejemplo, estudios de calidad y satisfacción, a todos los hubiera rechazado. Porque ese estudio se hace todos los años y a cada rato. Y no lo hacen en tesis, lo hacen en una cuestión operativa en el trabajo. Estudios de donación de sangre, ese tipo de cosas, es el pan de cada semestre. No debería siquiera leer ese tipo de trabajos. Ya, pero no estamos pues siendo pegados a la letra en ese aspecto. Estamos permitiéndoles el pase, pero si vamos a permitirles el pase, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo muy bien. Esta corrección, este segundo aporte, es clave. Muchos se han dado cuenta en qué nivel real están. Van a hacer lo necesario para tener un buen desempeño en el tercer semestre. En el tercer aporte, perdón. Antes, por favor, quiero acabar con esto. No quiero irme sin hacer un análisis. Le voy a dejar esto para la siguiente clase. He puesto, este es el Minitaf, ya se los he presentado el semestre anterior. He hecho algo simple. Ya, aquí están ustedes, sus grupos, sus nombres. ¿Ya? Estos son del aporte pasado. Ahorita lo que me interesa a mí es la fila 14, donde está su nota final del anterior semestre, del anterior aporte, del primer aporte. Y NF2 es su nota actual de este segundo aporte. Quiero ver si es que hay diferencias entre lo que ha pasado en el primer y segundo aporte. ¿De acuerdo? Pero estadísticamente hablando, cada uno, ojo, es una unidad de análisis.
Y estos grupos son factores. Son como los dominios, algo así. ¿Ya? Son como los dominios. Entonces vamos a hacer un análisis de todo esto. Primero, vamos a ver algunas gráficas. Vamos a hacer un histograma con ajuste, uno simple, con ajuste entre la variable de este semestre, de este aporte, perdón. De este aporte. Paneles separados, en gráficas separadas. Ya. Listo. Primera gráfica. Tenemos un histograma de distribución de sus notas. Una media de 12.17 con una desviación estándar de 3.5. 43 observaciones. ¿Qué creen? ¿La distribución es normal o no es normal? Es normal, doctor. Gráficamente parece que sí. Gráficamente. Pero lo que vamos a hacer es averiguarlo. Una cosa es tu ojo a ojo de buen cubero, otra cosa es prueba de normalidad. Vamos a hacerle la prueba de normalidad a esta variable. Quiero saber si la distribución de sus notas en este segundo aporte es normal. Si somos un 43, podemos usar Ryan Joyner. Kolmorov-Smirnov se utiliza cuando las muestras son mayores a 50. ¿Ya? Este Ryan Joyner, que es similar a Shapiro-Wilk, se utiliza cuando las muestras son menores de 50, que es en este caso nuestro ejemplo. Vamos a ver. Esta es la prueba de normalidad. Esta es la tendencia. ¿Sí? Y ven que todos ustedes están dentro de lo que supuestamente podemos decir normal. Acá hay algo que ha pasado. ¿Qué ha pasado acá, Karen? ¿Por qué 3 alumnos tienen 5? Probablemente ha influido otro factor que quizás no estamos considerando. Quizás sean los alumnos que han cambiado radicalmente su tema. No. Estos 3 chicos no han entregado el trabajo. Ah, Sí, si no tienen trabajo, no tengo que calificarlos. Incluso deberían tener 0,0. Para darles una ligera opción de sobrevida, les hemos puesto 5. ¿Ya? Pero su nota de estas personas es 0, porque no han entregado el trabajo. Son datos atípicos. Vamos a hacer ahorita la relación de datos atípicos y se van a dar cuenta. ¿Ya? Esta es la distribución normal. ¿Ya? La media, la desviación, Ryan Joyner, 0.986. El valor de P es mayor a 0.1. Eso es mayor a 0.05, ¿sí o no? sí, doctor, es mayor. En pruebas de normalidad, si es que el valor es mayor a 0.05, se dice que la distribución es normal. Es normal. La hipótesis nula es que la distribución que los datos siguen una distribución normal. Vamos a ver ahora prueba de valores atípicos. Quiero saber si hay algo raro en estas notas. Algo que no está cuadrando bien. Sí, de repente me he equivocado, ¿no? Es posible. Se llama la prueba de groups. El nivel de confianza 0.05 y detecta datos atípicos. Listo. La hipótesis nula es que todos los valores de los datos provienen de la misma población normal. El alterna, el valor más pequeño o el valor más grande de los datos es un dato atípico. El nivel de significancia 0.05. ¿Ya?
La prueba de GRU, 2.31. El p-valor, 0.752. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que estas personas no han entregado el trabajo y tienen notas bajísimas, no hay datos atípicos. ¿Qué quiere decir? Estamos dentro de una distribución normal. Y acá te lo aclara. Nota, no hay valor atípico en el nivel de significancia 5%. Es decir, en léxico normal, terrícola, que esas 3 o 4 personas tengan una muy baja nota, era de esperarse. Está dentro de lo normal. Así como hay 1 o 2 personas que tienen notas altísimas, también era de esperarse. Siempre hay 2, 3 personas que sobresalen. Siempre hay 2, 3 personas que hacen malas cosas. Y está el resto que está en el promedio. Sí, mira, les estoy demostrando estadísticamente. Vamos a hacer algo más. Vamos a comparar las muestras, sus notas del primer aporte con las notas del segundo aporte. Vamos a hacer 2 tipos de comparación, en este caso. Primero, una prueba T para 2 muestras. Sí, la prueba de T de Students, en donde cada columna, los datos están en cada columna. Voy a comparar la nota del primer aporte con la nota del segundo aporte. ¿Ya? 95% de confianza. La diferencia hipotizada, la hipótesis es que estas sean iguales, que no haya diferencia. Pero la hipótesis alterna es que sí sean diferentes. Sí, voy a asumir que son varianzas iguales porque la cantidad de alumnos es baja. Y quiero un gráfico individual y de caja, está bien. Listo, comparamos. Hay 33 alumnos, no ha, ¿cómo dicen? Desistido, dirimido. ¿Cómo dicen cuando renuncian? Dispensar, doctor. Dispensado, disculpe, nadie ha dispensado. La media de la nota en el primer aporte es 13.83 y la media en el segundo aporte es 12.17. Matemáticamente, hubo mayor nota en el primer aporte que en este segundo. La desviación estándar de 2.28 y 3.54 respectivamente. Hay un error estándar de la media, con respecto a la media, una fluctuación entre la media y cada una de sus notas de 0.35 en la primera y de 0.54 en la segunda. Esto es la variabilidad. Ha habido mucha más variabilidad en el segundo aporte. ¿Sí? Notas más distantes. La diferencia de prueba, desviación estándar y el intervalo de confianza. La hipótesis nula es que el promedio de las notas, la media de las notas, o la diferencia, sea 0. Quiere decir que las notas son iguales. La primera nota y la segunda nota, la primera y segunda aporte son iguales. La hipótesis alterna es que esto sea diferente de 0. 84 grados de libertad, ¿cómo se obtiene? ¿Cuántos alumnos son? 43. 43 por 2, 96. Menos 2, que son los grupos, tienes 84 grados de libertad. El valor T de student es 2.6. Valor P, 0.011. ¿Es mayor o es menor a 0.05? Menor. ¿Y eso qué significa? ¿Rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula? No se rechaza la hipótesis nula, doctor. La hipótesis nula se rechaza. Se rechaza porque este valor es significativo, es menor al 0.005. Es diferente de la prueba de normalidad que les he mostrado, la prueba de detección de datos atípicos. Ahí ocurre un poquito al revés. Ya eso ya más adelante les voy a explicar. Pero en este tipo de pruebas de comparación de medias, comparación de promedios,
Si es menor a 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula. Es el objetivo de la investigación, rechazar la hipótesis nula. Y en este caso, si rechazo que son iguales, ¿cuál es la alternativa? Son diferentes. Fíjense, el primer aporte. Esta es la nota promedio y esta es la variabilidad. Sí, era una variabilidad hacia superior, había más notas buenas. En cambio, en el segundo aporte, la variabilidad es más alta. Ha habido notas mucho mejores, pero también notas mucho peores. La variabilidad es alta. Este es el promedio acá y este es el promedio acá. Estos datos no solamente son matemáticamente diferentes, sino estadísticamente diferentes. Hay suficiente evidencia estadística para asegurar que el promedio de la nota en el segundo aporte es menor que el promedio de la nota en el primer aporte. Estadística. Otra gráfica. Gráfica de cajas y bigote, le dicen algunos. Esta es la media, el promedio, esta es la mediana. Este es el rango intercuartílico, datos superiores, datos inferiores. Más o menos se ve lo mismo. El 50% de la población está en la caja azul. El 50% no varía. Fíjense el tamaño de la caja. No varía. Seguimos teniendo la misma cantidad de alumnos promedio. ¿Qué es lo que ha variado? Los extremos. Ha habido gente que se ha esforzado mucho más y gente que se ha dado al abandono. Y se ha confiado. Pero ojo, tenemos otra prueba. Vamos a hacer la prueba TD Student, pero para muestras variadas. ¿Qué significa eso? Determina si las medias de dos grupos dependientes difieren. Se usa esta opción para comparar mediciones que se realizan en los mismos elementos, pero en diferentes. Cada dos notas. Un mismo elemento en un grupo y el mismo elemento está en el segundo grupo, pero las condiciones son diferentes. ¿Cuáles son las condiciones? Los ítems que se evalúan en el primer aporte son diferentes de los ítems que se evalúan en el segundo aporte. Son condiciones diferentes. Esta es una prueba más exacta. Se utiliza para este tipo de casos, cuando comparamos la misma población, pero en dos momentos diferentes. Ahí está la muestra 1, la nota del primer aporte, la muestra 2, la nota del segundo aporte. 95% de confianza, la diferencia hipotética es 0. Quiero histograma, y ya está. Aquí está. Error de estándar, la media. La hipótesis nula, que no hay diferencia, la hipótesis alterna que sí hay diferencias. El valor de T en este caso es 3.65. ¿Y qué opinan de SP? Es menor a... ¿Y qué significa? ¿Rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula? Rechazamos. Sí, la rechazamos. Lo que quiere decir que nos quedamos con la alterna. ¿Y qué dice la alterna? Que son diferentes. Correcto, son diferentes. Fíjense, en este punto era la hipótesis nula. Pero nuestro promedio nos ha salido acá arriba. Y con un intervalo de confianza que no incluye la hipótesis nula. Quiere decir que estos datos de distribución del segundo aporte son diferentes al primer aporte. Si hubiera salido este puntito rojo en medio o en cualquier parte de esta barra, querría decir que no hay diferencias estadísticas. Pero no, en este caso sí hay, y la evidencia es evidente. Perdonen por la redundancia, ¿no? La evidencia evidente. Acá tenemos en gráfico de dispersión.
Acá está el promedio y acá está la hipótesis nula, alejado del promedio, incluso con sus intervalos de confianza. También encajas de la misma manera. Pues esto era el hipotético, el 0, si es que ambos son iguales. Pero no, hay una diferencia. El primer aporte les fue mucho mejor que el segundo, estadísticamente demostrado. Quiero hacer una gráfica para ver. Vamos a ver las varianzas. El análisis de dos varianzas. Está bien, una columna, la nota final, primera. Varianza entre 1, nivel. Intervalo de confianza basados en una distribución normal. Ya, a ver. Vamos a analizar las varianzas. ¿Qué tanto han variado? Mira, en la primera nota la varianza era solo de 5 puntos. En cambio, en la nota 2, la varianza era mucho más amplia, 12 puntos. Había gente con 18, 19, pero también había gente con 0,4 y 0,5. Ahí está el intervalo de confianza, nivel de significancia 0,05 y el valor P, es el que nos importa, 0,005. ¿Qué opina? ¿Mayor o menor al nivel de significancia? Menor. 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 ¿Eso qué significa? ¿Rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula? Rechazamos la hipótesis. La rechazamos. Lo que quiere decir que las varianzas de estos dos promedios son diferentes. Es a través del estadístico de la prueba F o de Fisher. Aquí está la primera nota, fíjense, y aquí está la segunda nota. Este es el promedio, este está por encima de este. Sí, parece que hay como que cierta similitud, ¿no? Pero si analizamos las varianzas, fíjense, son diferentes, totalmente diferentes. Doctor, su salida. Perdón. Ah, ya, gracias, Karencita. Ya me he distraído ya. Pues salí con tardanza. Ya, pues no importa. Este es el histograma de las notas del primer aporte y la nota del segundo aporte. Acá había una ligera tendencia hacia la asimetría, pero superior. O sea, había muy buenas notas. Me extraña, ¿no?, que eso ahora está pasando. Para el tercer aporte vamos a ver cómo nos va. La gran ventaja es que esta nota, dentro del valor y del peso, es 1. Esta nota es 2. Y la siguiente que vamos a tener vale 3. Este tercer aporte equivale a la suma de los dos primeros. Si te fue mal en el primer o segundo aporte y te va bien en el tercero, con toda seguridad estás salvo. Si te fue mal, muy mal en el primer aporte, pero regular en el segundo, el tercero te salva. Incluso si te fue mal aquí y te fue mal aquí, en un tercero con mucha dedicación, puedes salvar el curso por su peso. Es el 50% de la nota. Y como ustedes se han podido dar cuenta, esto es la única
cosa creo que beneficiosa que tienen las clases virtuales. Yo nunca los he visto en mi vida. No los conozco. Y las notas las pongo en base a los trabajos. Y acá no hay ningún tipo de sesgo en la calificación. Por lo tanto, la nota que tienen la merecen. Doctor, ¿por qué tengo 5? ¿Por qué tengo 4, 8, 10? Si 8, no. Revisa. Te aseguro que has fallado demasiado. Hay personas que tienen 19, tienen 18, muy merecido. No me atrevería a quitarles medio punto, porque han hecho un buen trabajo. ¿Sí? Bueno, esta es solamente una muestra del análisis estadístico que se hace con las bases de datos. Lo mismo ustedes van a tener que aprender y hacer con sus resultados de sus tesis. Pues ya más adelante, eso yo supongo que el siguiente semestre ya lo veremos, cuando tengamos sus resultados. Van a salir de la universidad manejando paquetes estadísticos. Esa es mi intención. Que la mayoría de tesistas que yo conozco me buscan para que yo les haga sus análisis estadísticos. Sí, y a veces pues no hay mucho tiempo para ello, ¿no? Y cuando van a buscar a otras personas, pues les cobran un montón. Y bueno, la gente como está desesperada paga. Y eso está mal, ¿no? Se supone que no solamente es ingresar datos y aplicar lo que estoy aplicando, sino hay que saber por qué hacerlo, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, todo eso. Eso ya vamos a verlo más adelante. Bueno, chicos, les voy a mandar... voy a todavía estandarizar un poquito esto, en el formato me refiero, para que se pueda ver todas las recomendaciones que les estoy haciendo. Les pido 1000 disculpas por de repente algunos errores ortográficos que acá haya. El Excel no me permite reconocer la ortografía. Como he estado tipeando todo, eso es posible que, mira, acá por ejemplo, ¿no? Tinitos, ¿qué cosa hacer eso? Es títulos. Que a veces el tipeo no me ha permitido darle una revisada. Pero no hay grandes errores tampoco, ¿no? Voy a pedir su comprensión. Voy a enviarles todo esto, cada uno léalo detenidamente las observaciones, así como puse observaciones para el primer aporte, también cada uno de ustedes tiene sus observaciones para el segundo. O sea, en el tercero es posible que me enfoque en las observaciones y en lo que van a levantar. Levantan esas observaciones hechas a los comentarios, entonces no va a haber mayor dificultad. Pues a pesar de la llamada de atención y a pesar de que ya les estoy enseñando paso a paso, ¿no? Bueno, cada uno ya es dueño de su destino. Y los que me conocen saben muy bien que no me tiembla la mano, ¿no? No me tiembla la mano para ponerles 0, pero tampoco me tiembla la mano para ponerles 20. Para nada. Yo pongo notas altas a quien se lo merece y notas bajas a quien se lo merece. Así